Y hoy tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos. No sé en los países de ustedes, pero en mi país repartían en la iglesia una especie era parte de la palma, ¿no? Un guano bendecido. Lo ponían en los carros para no tener accidentes detrás de la puerta, para no tener problemas en la casa. Y se convertía aquello en un fetiche, ¿sí o no? Pensaban que eso les traía buena suerte. Nosotros no estamos aquí para buscar buena suerte. Estamos aquí para exaltar el nombre de Cristo y de nuestro Señor. Es un Cristo vivo. Y es verdad, un domingo como hoy, el Señor entró en Jerusalén, sus discípulos dieron voces, hosanna, aleluya, pusieron palmas para que Él entrara en el piso montado en un burrito, y todo aquello ocurrió y fue maravilloso. Y por eso también lo celebramos también como algo histórico que ocurrió, y así comenzó la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sin embargo, estuvimos diciendo que debido a que el domingo próximo vamos a estar hablando del Hijo principalmente, resucitado, el viernes estaremos en el culto unido de las 7 palabras y estaremos recordando la muerte de Cristo y las palabras que Él dijo en la cruz. Pero el domingo celebramos al Cristo resucitado. Cristo es la persona principal del próximo domingo. Y el domingo pasado estuvimos hablando de la persona del Padre. Creemos en este Dios maravilloso, un solo Dios, pero un Dios plural en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que para no dejar fuera ninguna de las personas de nuestro Dios, el domingo pasado hablamos de un Dios Padre que es real y es personal. Y hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Del Espíritu Santo igualmente podríamos estar hablando de mensajes y mensajes. Y hay muchos temas de mucho interés para la iglesia sobre el Espíritu Santo, definitivamente. Esa persona tan importante que en este momento juega un papel fundamental en la iglesia de Cristo, sobre todo en la predicación de la palabra, en que las personas se conviertan, sean transformadas. Todo eso en el poder del Espíritu Santo. Ahí está el poder de la iglesia. Está el tema de los dones del Espíritu. Hay tantas cosas bonitas de acá de hablar del Espíritu Santo, pero tenemos que escoger algo. Y queremos escoger y escogí para hoy una cita que está en 1 Corintios capítulo 2. Si ustedes por favor buscan en sus Biblias. Y vamos a estar mirando al Espíritu Santo en ese algo precioso que hace para nosotros. Y por eso hemos titulado el mensaje del Espíritu Santo. Algo especial del Espíritu Santo para nosotros es que nos da verdadera sabiduría. Una sabiduría espiritual. Así que de todos los temas que podríamos estar hablando, vamos a enfocarnos en eso. Porque es algo tan importante reconocer que existe algo bíblico que se llama la sabiduría, que es algo espiritual. Está relacionado con el conocimiento, porque cuando tenemos conocimiento de la palabra y conocimiento de Dios aumenta nuestra sabiduría. Pero en general, cuando hablamos de conocimiento, es algo que va al intelecto, va a la mente, a la cabeza del hombre. Por eso es más de la parte del alma que del espíritu, cuando hablamos del conocimiento. Sin embargo, cuando bíblicamente hablamos de sabiduría, ya no es algo de la mente, es algo del corazón. La verdadera sabiduría no se aprende en una escuela. No es algo que está en un libro que pasa a tu mente. Es algo espiritual que va al corazón. Y ahí es donde directamente en los cristianos tiene un papel fundamental el Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar mirando porque el apóstol Pablo lo narra o lo expresa muy claro y de una forma muy bella ahí en el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Y ahí vamos a estar hablando. Así que vamos a reconocer que si cualquiera de nosotros aspira y necesita, reconoce que necesita tener sabiduría de parte de Dios, es algo que es a través del Espíritu. Es algo que viene del Espíritu Santo al Espíritu nuestro. Y ahí es que hay verdadera sabiduría. Una sabiduría que nos da discernimiento, que nos da ciertas cosas, todas de carácter espiritual. Podemos encontrarnos, y tristemente los conocemos, bueno, yo conozco algunos,
que quizás tienen mucho conocimiento teológico y tienen títulos de doctorado en sus paredes. Estoy hablando de doctorado teológico en seminarios cristianos, pero les falta sabiduría. Le falta la sabiduría que sale del corazón de una persona que ama al Señor, que se entrega al Señor y que tiene el discernimiento para poder entender ciertas cosas, tanto nuestras personales como de nuestros hermanos, y realmente poderlos ayudar en el espíritu, en lo espiritual. Sin embargo, he conocido hermanos con apenas enseñanza primaria, con poco conocimiento teológico, pero de una intensa y maravillosa vida de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, de meditación de la palabra, y rebosan sabiduría. Nos gusta estar cerca de esas personas, recibimos de ellos tanta bendición, ¿verdad que sí? ¿Usted conoce a alguno así? Dígame, ¿verdad que lo conoce? Y no tiene que ser un doctor, no tiene que ser un teólogo, no tiene que ser un pastor. Una persona realmente espiritual, una persona que está cerca de Dios, tiene sabiduría que viene del Espíritu Santo, que está en su vida y resulta de bendición. Y vamos a ver efectivamente que nos da verdadera sabiduría, y ese es el primer punto. Vamos a ver los versículos 6 al 9, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablemos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y esto es un texto de Isaías, está en poesía, Isaías 64:4, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Así que, hablando de verdadera sabiduría, podemos decir que es de aquellas personas que saben vivir su vida de una manera que glorifica a Dios, y la vida para esas personas tiene sentido. Son sabios en cómo manejar su propia vida. Una persona sabia es una persona que sirve, es una persona que usa su tiempo, sus talentos, sus dones espirituales para la gloria de Dios, y tienen una vida llena de gozo y de esperanza, porque esa actitud y esa forma de ver las cosas influyen en su vida de una manera visible. Son aquellos cristianos que rebosan gozo. Ustedes ven que son activos visitando enfermos, son capaces de compartir el evangelio de Cristo y ver personas salvas. Son personas que buscan del Señor, la palabra del Señor está en ellos, se han discipulado, se han entrenado, sirven al Señor, tienen vida de oración profunda, y toda esa sabiduría espiritual maravillosa que dice el texto fue predestinada para ellos, para nosotros, para los hijos de Dios. Dios tiene predestinada desde antes para cada uno de nosotros esa sabiduría, ese crecimiento espiritual, ese algo que está en el corazón de todos aquellos que han nacido de nuevo en Jesucristo, y que es posible que se convierta en realidad el día que aceptamos a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a ser morada con nosotros en nuestra vida. Somos sellados por el Espíritu Santo. Esa presencia está en nosotros, y entonces tenemos la capacidad de esta sabiduría que viene de Dios.
Y aquí está clara que no es de este mundo. No es la que se encuentra en ninguna escuela. Es de esa relación íntima con el Señor, donde lógicamente la meditación de la palabra juega un papel fundamental, donde la oración juega un papel fundamental, donde esa relación de intimidad con el Señor hace que nuestro espíritu esté en conexión directa con el Espíritu en mayúscula, que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu no está contrito, no está triste en nosotros, sino que funciona directamente con nuestra voluntad. Estamos coordinados con el Espíritu Santo, estamos coordinados con la voluntad de Dios en su palabra, estamos haciendo su voluntad. Eso nos llena de esa sabiduría especial y maravillosa. Y pasan cosas, conocemos cosas increíbles, podemos discernir cosas, hermanos, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Generalmente las personas, humanamente hablando, para tener algún tipo de conocimiento y sabiduría, entre comillas, humanas, hace falta ver las cosas, hace falta escucharlas. Un científico tiene que ver los experimentos, llegar a conclusiones según los resultados de sus experimentos científicos, de las pruebas que haga. Aquí no hay nada de eso, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Quiere decir, no ha sido producto de algo natural en el hombre. No es que caímos en trance y nos pusimos la mente en blanco y algo surgió de nosotros. No es nada que es de nosotros, es algo que es de Dios, que ha sido preparado por Dios para los que le aman. Y de ahí viene esa experiencia maravillosa de poder decir realmente que estamos cerca de Dios. Vamos a decir que es como el reflejo de que realmente algo ha pasado en nuestras vidas trascendente. Que algo grande realmente pasó. Y se tiene que reflejar en esa sabiduría que no teníamos, que no es natural en nosotros, que no nace de nosotros así como una solo, sino que es producto de ese injerto maravilloso, espiritual. Y es que ahora nada más y nada menos que la misma presencia de Dios en su Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Y ahora algo tiene que ocurrir y tiene que ser algo grande. Y algo de lo que ocurre predestinado, preparado para los hijos de Dios con la presencia de su Espíritu Santo es esta sabiduría especial para entender cosas, para entender situaciones, para ver la mano de Dios donde nadie la ve. Y reconocer que eso no fue una casualidad, que la mano de Dios estaba allí. Poder entender una palabra de Dios específica para ese momento de nuestra vida y saberla aplicar. Y encontrar ese alimento que nuestra alma necesitaba. Y cuando digo nuestra alma, ella está hablando de nuestro carácter, de nuestras emociones. Estar triste es parte de emociones, ¿verdad? Son emociones, eso es parte del alma, no es espiritual. Pero ¿cómo resolver un problema del alma? Una depresión, una tristeza, espiritualmente hablando. Cuando la parte espiritual en esa conexión con el Espíritu tiene la sabiduría de poder entender la palabra, de poder entender el consuelo, de poder ver el poder de Dios y eso ser transmitido a nuestra alma y entonces tener paz y que la depresión se vaya y que la tristeza se vaya y tener gozo en medio de cualquier circunstancia. Eso es espiritual, hermanos, eso no es psicología, eso no es pensamiento positivo, eso es poder de Dios en su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, hermanos. Así que es fundamental entender que la persona del Espíritu Santo tiene directamente que ver con esto. No se va a alcanzar esa sabiduría de ninguna otra manera. Ese proceso de la llenura del Espíritu, hermanos,
de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese proceso en el cual vamos madurando espiritualmente. Y cada vez más el viejo yo va quedando atrás. Y el gran yo soy está tomando posesión de nuestra vida. Eso se refleja precisamente en este tipo de cosas. En que somos más sabios en el Espíritu. Ese es el fruto. Esa es la comprobación de que realmente estamos madurando. De que realmente el Espíritu Santo está llenando nuestra vida. Cualquier otra expresión física, eso es pasajero, eso es emocional. Es algo profundo. Es algo que nos tiene que ver, hermanos, en la sabiduría de cómo tratar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Sabiduría espiritual. Porque no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Hermanos varones, digan que no es fácil entender a nuestras esposas. Qué complicados son nuestras esposas. Hermanas, qué difícil es soportarnos a nosotros también. Pero parte de esa sabiduría especial de la hija de Dios y del hijo de Dios viene de la madurez espiritual. Sabiduría para entender a nuestros hijos, para entender lo que está pasando y poder darle una respuesta bíblica. Yo agradezco tanto y de verdad me siento tan bien en el sentido de que los hermanos quieran contar conmigo y me llaman y me consultan y yo trato de ayudarlos lo mejor que puedo, tanto en sus matrimonios como en su familia, en sus vidas. Hermanos, eso es parte de mi trabajo, síganlo haciendo, no me pongo bravo por eso, amén, por eso es parte de mi servicio. Pero hermanos, quiero decirle algo. Cada uno de ustedes tiene el mismo acceso a Dios que tengo yo. Y cada uno de nosotros puede buscar la sabiduría de Dios directamente en su palabra, con oración, buscando la dependencia de Dios de una manera íntima, de manera que el Espíritu Santo de Dios llene su vida y usted tenga esa sabiduría para tomar decisiones. No estoy, hermanos, repito, diciendo que no es bueno pedir ayuda. Sí es bueno, no solamente al pastor, a su diácono, a su líder de su grupo, hermanos que han madurado en la vida cristiana quizás más que usted. Eso está bien, para eso es la iglesia, para ayudarnos unos a otros. Amén por eso. Pero no tenemos que depender solamente de eso, hermanos. Vamos también nosotros a madurar. Amén. Vamos a buscar de ese discernimiento, de esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo da a los hijos de Dios, porque es donde está. Amén, hermano. Ahí es donde está. La persona que no ha abierto su corazón a Cristo, la persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, la persona que vive en la carne, que es un hombre natural, como vamos a ver ahora en el texto más adelante, ¿qué va a tener si no tiene el Espíritu Santo? No lo tiene. Y por eso, hermano, puede leer la Biblia 1000 veces y no la entiende. Usted los ha conocido, eso pasó quizás con usted antes de recibir a Cristo. ¿Cuántas veces leyó la Biblia y nunca la entendía? Pero el día que aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo está en su vida, entonces ahora hay discernimiento. Eso es parte de la sabiduría espiritual que da el Espíritu Santo a sus hijos, a los hijos de Dios, a aquellos que han creído en Jesucristo. Es realmente una sabiduría que trae revelación. Vamos a ver qué dice los versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló. Aquí está hablando de esas cosas, ¿no? Que ojo no vio, cosas profundas, cosas que son misterios para el mundo, que son imposibles de creer para el mundo, que son locura para el mundo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Ese Espíritu está con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Entonces no es el Espíritu de nosotros. ¿La que no? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de nosotros se pone con minúscula. Pero el Espíritu, que es palabra de una persona, el nombre de una persona, eso es gramática elemental. Pedro, Juan, José, María es con mayúscula, ¿verdad que sí? Gramática elemental. Creo que en el segundo grado ya damos eso. Nombre propio es con mayúscula. El Espíritu es el nombre de la segunda persona de Dios. De la tercera persona de Dios. Por consiguiente, es con mayúscula. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, escuchen.
aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así que ¿quién conoce mejor a Dios que el mismo Dios? En su persona tercera, el Espíritu Santo. Así que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Dios se conoce a sí mismo, y ese que se conoce a sí mismo, que es el Espíritu de Dios, mora en nosotros y nos muestra, nos enseña al Padre. Nos hace reconocer al Hijo. Y hermano, ahí comienza ese proceso maravilloso. Cuando una persona nace de nuevo, espiritualmente hablando, que es un bebé espiritual, ¿verdad que es un bebé espiritual? Fuimos todos un bebé espiritual, quizás aquí algunos siguen bebé espiritual, pero según vamos creciendo espiritualmente, según en la vida de oración, de servicio, cerca de Dios, ese Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros y vamos conociendo más a Dios, vamos conociendo más de Dios, vamos entendiendo más cuál es la razón de ser nuestra en este mundo. ¿Qué lugar tenemos en el reino de Dios? ¿Qué lugar tenemos en nuestra iglesia? ¿Para qué el Señor nos quiere? ¿Para qué el Señor nos dio dones espirituales? Todo eso empieza a tener sentido. Empezamos a conocer, empezamos a entender, empezamos a practicarlo. Bueno, si es que empezamos a practicarlo. Si se queda en teoría, bueno, pues seguiremos bebé toda la vida. Y es triste, pero es así, ¿verdad? Esto no es aquí por tiempo. Es de cómo usamos el tiempo. Puede haber hermanos que llevan muchos años de bautizados, sentados en el banco y han crecido poco. Y hay hermanos recién convertidos que tienen sed de Dios, que están buscando del Señor, están meditando en la palabra, están discipulándose y están creciendo. Tienen más discernimiento y llegan a tener más sabiduría quizás que los que llevan más tiempo. ¿Por qué? Porque han permitido, a través de una relación de intimidad con Dios, que el Espíritu Santo vaya llenando más su vida, estén más llenos de ese Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros para poder disfrutar de esta bendición. Haberlo recibido y haber tenido esa enseñanza del Espíritu, de manera que nos haga crecer. Una vez recuerdo, yo era jovencito y estaba con otro hermano visitando a una persona, un trabajo de visitación, de evangelismo, ¿no? De evangelización. Y esta persona era atea, o decía que era ateo. Y estábamos, recuerdo, este era un lugar de campestre, estábamos en el patio de su casa, sentados, y la campiña cubana, hermano, bella, es verdor, sinsonte cantando por ahí, otros tobeínes por allá, y aquello era un lugar hermoso. Y aquel hombre en medio de la conversación dice: ¿y dónde está Dios, joven? ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Y yo, jovencito, ahí miré así y dije: este no está viendo a Dios, será estúpido. ¿Quién enseñó a cantar el sinsonte este? ¿De dónde salió toda esta belleza? ¿Es que no lo ves? Y de ese momento yo llegué a una conclusión bien sencilla. Un niño que ha recibido a Cristo es más sabio que un doctor que tenga todos los títulos que quiera y no reconozca a Dios. En Cristo, un niño tiene una sabiduría natural que además de eso tiene la inocencia de la niñez, que puede creer con fe en el Señor, de una fe completa, porque cree en el poder de Cristo y en el poder de Dios como cree un niño las cosas. Ese niño que tiene a Cristo, ese niño que aceptó al Señor Jesús, ese niño que tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene una sabiduría muy especial que ningún doctor del mundo tiene. Porque le falta lo que a ese niño le sobra, que es el poder de Dios, que se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y ese niño lo aceptó, le creyó y ha hecho morada en él. Y empieza a tener discernimiento, empieza a tener sabiduría. Sabiduría que nos hace entender a Dios, como dice aquí el texto. Y empezamos a reconocer cosas maravillosas que están a nuestro alcance,
que están ahí, para nosotros. Y hermano, ¿quién puede conocer, como dice el texto, mejor a Dios que Él mismo? Y cuando ese está en nosotros y le damos, hermano, a ese espíritu su lugar. Lo he dicho otras veces, hay un cuadro bonito que dice: el Señor es huésped silencioso, no sé qué, del hogar. No, no puede ser huésped, tiene que ser el jefe del hogar. Tiene que ser quien manda ahí. Y cuando el Espíritu Santo es un huésped es que está ahí alojado en un cuarto. Pero no puede mandar porque es un huésped. Tiene la toalla que usa en el baño que le pusimos ahí que él use, pero no puede entrar en mi cuarto. No puede, es un huésped. El Espíritu Santo en la vida nuestra no debe ser un huésped, tiene que ser lo principal, tiene que ser a quien estamos dando cada vez más control, más de nuestra vida. Y cuando eso ocurre, entonces es cuando alcanzamos esa sabiduría que no es de este mundo. Versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo está en minúscula, pero el Espíritu de Dios está como en mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que no es de este mundo, es algo especial que tiene un propósito. Así que no es de este mundo, no es estudiando, es abriendo nuestro corazón. Abriendo nuestro corazón a través de la fe, el Señor hace morada en nosotros. Es algo sobrenatural, es algo que entra y empieza a hacer las cosas nuevas. Yo recuerdo que de muchacho, escapado de mi casa, por cierto, mi mamá me está ahí, menos mal que ya no tiene tanta autoridad sobre mí. Pero nos fuimos una vez, un grupo, éramos como 4, a explorar cuevas. Con linternas viejas, bueno, eso fue un desastre. Y nos metimos en una cueva muy linda, que entramos por abajo, así en un huequito chiquito, aquello fue creciendo y nosotros nos sentíamos como los exploradores del mundo, con linternas metidos por allá adentro y empezamos a subir y salimos arriba. Pero en un momento determinado, eran unas linternas chinas muy malas. Y las pilas también. Y a uno le falló, esto no funciona. Y de pronto, oye, la mía, y nos quedamos oscuros adentro. Ahí no veíamos ni aquello, fue segundos, porque después vimos la desesperación y arrancó una de aquellas linternas. ¿Y qué pasa en un lugar tan oscuro cuando prende la luz? Se ven las cosas que ni sabíamos que estábamos allí. Cuando el Señor entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo, que es luz, empieza a alumbrar cosas que no conocíamos, que son nuevas. Empezamos a ver cosas y a experimentar cosas distintas de carácter espiritual. Y tenemos esa capacidad, hermanos, de poder recibir de Dios, de poder, pero con un propósito. Ahí el versículo lo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tiene un propósito. Para que sepamos, para que tengamos esa sabiduría. Un propósito especial. Y yo creo que algo maravilloso, lo primero que es que sepamos que hemos recibido de Dios y lo apreciemos. Yo estoy seguro que mis hermanos venezolanos que están sufriendo ahora una situación terrible en su país, muchos de ellos ahora están apreciando lo que era la corriente eléctrica, ¿verdad que sí? Tan fácil. Llegar y prender. Quizás muchos de nosotros nunca damos gracias por tener corriente eléctrica en nuestra casa. Yo a cada rato doy gracias en mi casa por tener agua caliente. A veces yo, de verdad, llego y abro la ducha y sale esa agua calientita y digo, gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Agua caliente. Qué bobería, ¿no? Pero para alguien que estuvo toda su vida cargando cubos de agua, calentándolo en un de esos y llevando para bañarse con un jarrito de agua.
No se me puede olvidar la bendición que tengo ahora, de que tengo agua corriente y abro una ducha y tengo ducha que tampoco tenía. Tenía la ducha pero no salía agua por ahí. Y ahora la tengo, hermanos. El Espíritu Santo que entra en nosotros es para que conozcamos y recordamos todo lo que el Señor nos ha dado y lo que eso vale. Tenemos vida eterna que antes estábamos perdidos, hermanos. Tenemos un Padre celestial que antes no teníamos. Teníamos un Creador, pero no era mi Padre. No era mi Padre porque era mi Creador, pero yo con mi pecado me alejé de Él, me manché y yo estaba de espaldas a ese Dios. Su amor nunca dejó de estar ahí, amén. El amor de Dios siempre estuvo ahí para todos nosotros y para todo el mundo. Por malo que sea, por asesino que sea, el amor de Dios se mantiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hermanos, el día que aceptamos a Jesucristo, ese amor se hace realidad y ahora ese Dios creador es mi papá, es mi Padre. Y en el Espíritu Santo yo tengo que reconocer esa verdad. Tengo un Padre. Y ese Padre es el creador del mundo. Por consiguiente, ¿para qué estar preocupado? ¿Por qué vivir con esa lucha y esas preocupaciones de qué va a pasar mañana? El Espíritu Santo dentro de mí no me ha declarado, no me ha recordado que ya tengo Padre y que ese Padre es Dios poderoso. Amén, hermanos. Para que reconozcamos y reconozcamos lo que tenemos. ¿Tenemos esperanza después de la muerte, hermanos? Amén. ¿Tenemos esperanza o no después de la muerte? ¿Tenemos vida eterna, hermanos? ¿Qué pasa con un hijo de Dios cuando muere? Va a la presencia de Dios. Esa verdad espiritual y maravillosa debe ser parte del conocimiento que tenemos, que nos da la sabiduría, conocimiento adquirido de la palabra de Dios, que con la presencia del Espíritu Santo nos da la sabiduría para actuar con esperanza y con seguridad y con paz en medio de cualquier tormenta. Si tengo incertidumbre, si vivo preocupado, si llevo de aquí a allá preocupado siendo hijo de Dios, algo malo está fallando ahí. Bueno, algo mal está pasando. Estoy fallando. Quiere decir que el Espíritu está porque soy cristiano, pero no le estoy dando su lugar. No me estoy alimentando, no tengo esa sabiduría que necesito. Y es a través de esta relación espiritual con el Señor. Así que recordarlo para disfrutarlo, para tenerlo, para dar gloria a Dios por eso y para usarlo en su servicio. Porque en el Espíritu Santo hay poder. Amén. Hay poder. ¿Se nos olvida que tenemos poder a veces, sí o no? ¿Se nos olvida que ese Espíritu está con nosotros, sí o no? Y le tenemos miedo hasta a una cucaracha. Y tenemos el poder de Dios con nosotros. Tenemos la autoridad dada por Dios por nosotros, eso está ahí. Pero ¿qué hace falta? Esa relación para que tengamos sabiduría y podamos reconocerlo, aceptarlo, dar gloria a Dios por eso. Por todas esas bendiciones que tenemos inmerecidas, todo eso por la gracia de Dios. Aquí ninguno de nosotros ha podido hacer un tantico así para que el Espíritu Santo llegue a nosotros. No es por nuestros méritos, es por el amor y la misericordia de Jesucristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando ponemos la fe en Jesucristo, el Señor nos perdona, nos da su Espíritu, nos sella con su Espíritu y ahora podemos tener sabiduría. Sabiduría muy especial que tiene que ver con la vida, tiene que ver con los problemas de la vida, tiene que ver cómo enfrentamos las situaciones, tiene que ver qué relación tenemos con nuestros vecinos, qué relación tenemos con nuestra familia, qué relación tenemos con los inconversos, cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende. Todas esas cosas que son el fruto del Espíritu en realidad, ¿no? Son el fruto del Espíritu, son parte de esta sabiduría especial, maravillosa que el mundo nos da, que la escuela nos da, que los seminarios nos da, pero que el Espíritu Santo da a aquellos que lo tenemos y le damos su lugar en nuestra vida. Es algo maravilloso, hermanos, porque cuando éramos el hombre natural, perdido en nuestros pecados, no teníamos.
Pero ahora sí tenemos, fíjense cómo dice el versículo 14, hermano, versículo 14. Seguimos en 1 Corintios 2. Dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Confirma lo que estamos predicando o no? Hay un discernimiento espiritual que viene del Espíritu Santo de Dios, que el hombre natural, quiere decir el hombre que no ha puesto todavía la fe en Jesucristo, no tiene ni puede tener, ni va a entender. Es más, mientras tú le hablas de eso, te mira extrañado y te dice, este está loco. Este se quemó, este se le fueron los fusibles, compadre. Es locura. Por eso no tenemos que coger lucha con los que piensan así de nosotros. Lo que hay que hacer es predicarles para que acepten a Cristo y se le abran los ojos. Mientras estén en la condición que está, hermano, usted puede, no sé, usted lo que quiera, no trate ni tan... Lo menos que debe hacer, hermano, escuchen, para una persona que está en su estado natural, quiere decir, sin haber aceptado a Jesucristo, no es forzarlo a que se haga religioso. Sería el peor de los errores. Decirle, no, ven para mi iglesia y bautízate, y tú vas a ver cuando te bautices, ahí el agua esa te va a purificar, hermano, tremendo error. Porque no se trata de religión. Se trata de que el poder del Espíritu Santo transforme su vida. Y para que eso ocurra, esa persona tiene que escuchar el mensaje, entenderlo y aceptarlo. Ese es el libre albedrío del hombre. El hombre acepta o rechaza el mensaje de Jesucristo. Y el Espíritu Santo no va a entrar ni va a hacer nada hasta que el hombre decida poner la fe en Jesucristo. Así que nuestro trabajo con las personas en estado natural que aún no han aceptado a Jesucristo es testificarles con amor para que entiendan, que escuchen el mensaje y que en algún momento de su vida decida por Cristo, abra su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Lo que pasó con nosotros, ni más ni menos. El Señor va a entrar allí, su Espíritu Santo va a entrar, va a ser morada en él. Va a empezar a ver las cosas como son, va a empezar a entender la Biblia, va a ver las cosas con una sabiduría distinta. La luz entró y la oscuridad desaparece. Y empieza esa persona a crecer y a experimentar lo que significa verdadera sabiduría de Dios. Y empieza a vivir esa vida también en abundancia, a reconocer lo que Dios le ha dado y a empezar a vivir la vida en el Espíritu. La vida victoriosa, la vida con esperanza. Mientras tanto, va a seguir siendo locura. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Muy difíciles. Yo les digo a ustedes, yo sé que yo trato de no ser así, porque en el pasado pasaron cosas terribles, en el pasado fue la esclavitud, en el pasado pasaron cosas terribles, o sea que no podemos decir que todo estaba bien y en el pasado, o sea que en el pasado todo estaba bien y ahora todo estaba mal. Mentira, el mal siempre ha estado mal, pero cada vez más, de una manera oficial, la sociedad se aleja y se aleja intencionalmente de Dios. Lo que el mundo enseña, lo que nuestros niños aprenden en la escuela no es lo que aprendimos nosotros, a no ser que estén en una escuela cristiana, una escuela privada. Ahí le van a enseñar que su género, su sexo, lo va a decidir él cuando crezca. Si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, si quiere ser no sé ni qué cosa. Y todas esas barbaridades que hace unos años atrás sería motivo de risa que alguien pensara que porque diga que no es hombre no es varón, o porque diga porque no es mujer cuando se está mirando en un espejo lo que es, ¿no? Como Dios lo hizo. Esos absurdos se está enseñando con tanta fuerza que tenemos que velar por nuestros hijos. Y la única manera, escuchen esto por favor, que nuestros hijos estén a salvo de que esta sociedad con todas esas mentiras y con todas esas cosas destructivas, porque eso tiene que destruir a una persona, que se crea ser lo que no es y quiera vivir con un género que no es el que Dios le dio. Y todas esas cosas que
que cada vez están siendo ya forzadas en la sociedad. La única solución para nuestros hijos, ¿saben cuál es? Que tengan la sabiduría del Espíritu Santo. Que tengan el discernimiento del Espíritu Santo. Que cuando les enseñe eso en la escuela y le enseñen eso a sus amigos, le enseñen eso donde quiera, el Espíritu Santo que está en él lo redarguya y le diga, eso es mentira. Y le dice a alguien que creció en un ambiente, no en ese aspecto de la sexología ni del género, pero sí en el aspecto de la religión y de la fe. Porque a mí se me enseñaron desde que estaba chiquito que Dios no existe. Y tenía una asignatura en mi escuela, en la secundaria básica, que se llamaba evolución. Y en el preuniversitario tenía una asignatura que se llamaba marxismo-leninismo. Y trataron de enseñarme que Dios no existe. Pero con todos los hierros. Y por ser creyente decían que era una persona que tenía diversionismo ideológico. Y que era enemigo ideológico del gobierno. Así crecí yo. Pero ¿sabe por qué no pudieron conmigo? No porque yo era fuerte. Porque tenía el Espíritu Santo dentro de mí. Que me dio el discernimiento de decir todo eso que tú estás hablando es mentira. Y sí existe un Dios, creador de todo, que transformó mi propia vida el día que puse la fe en Jesucristo. Ahí está la esperanza de nuestros hijos. En que desde temprana edad se les predique el Evangelio, acepten a Jesucristo y no enfrenten solo a este mundo, que está difícil la cosa. Les digo que está difícil. Cuando lleguen a la edad, una edad que hay confusión y qué sé yo, y tengo tendencias para aquí, tengo tendencias para allá, y eso le pasa a cualquiera en esa edad. Si viene alguien y dice, ay mío, es que tú estás en un cuerpo equivocado, se lo van a decir. Aunque ustedes los padres no quieran, se lo van a decir. Y tiene que tener la fortaleza, el conocimiento, la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo para poder decir no, eso no es verdad y seguir en la fe en Jesucristo. Y poner los ojos en el Señor. Tener un discernimiento especial. Dice ahí el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual. Primero habló del natural. Es locura, ¿no? Eso es locura, eso no se entiende. La Biblia hace que le entienda, que Dios creó al hombre en 7 días. ¿Qué es eso? Que todas esas cosas no la pueden entender, es locura. Pero el espiritual, el que tiene al Espíritu Santo, puede juzgar las cosas. Lo que está queriendo decir aquí que tiene una visión real. Puede ver las cosas como son. Tiene una luz especial para no solamente ver letras. La luz es para ver letras de los ojos. Pero esta luz del Espíritu es para ver lo que estas letras contienen. ¿Me entienden lo que trato de decir? Con la luz física tú puedes leer las letras. Cualquiera lee eso. Cualquiera lee la Biblia. Pero entender lo que el Espíritu está enseñando en la Biblia, hace falta una luz que no es de los ojos, es del corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. El que es espiritual, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene esa luz para juzgar correctamente, para entender correctamente, para recibir palabra de Dios. Hermanos, yo conocí un maestro mío que se sabía el Salmo 23 de memoria y decía, me sé la Biblia, ateo. Y decía, el Salmo 23. Nunca ese señor sintió la necesidad en medio de una prueba de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es así con convicción. ¿Cuántos no le ha hablado Dios así? Y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que tranquilo, Samuel, tranquilo, el Señor está en control en tu vida, todo va a ir bien. El Señor me habló y ese Señor se lo sabía el Salmo 23 de memoria. Y para él eso era, pues nada. Ciego, un hombre natural. Locuras, palabras, poesía hebrea. Pero para el Hijo de Dios tiene sentido, puede juzgar, ya no es natural.
Ahora puede juzgar la palabra, puede entenderla y no es juzgado de nadie, sino solamente de Dios, porque se ha hecho hijo de Dios. Y concluimos, hermanos, con el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? La pregunta. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que a través del Espíritu Santo, porque todo lo que está hablando el texto, todo lo que hemos leído está hablando del Espíritu, el Espíritu y el Espíritu. A través del Espíritu Santo y a través del conocimiento de su palabra, del discernimiento y la sabiduría de ese Espíritu, llegamos a conocer la mente de Dios. ¿Qué les parece? ¿Está fuerte eso? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Así que la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la visión de Dios. ¿Qué visión tiene Dios del mundo, del reino, de mí y de mi familia? Todo eso se aprende, se conoce, se llega a adquirir a través de esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo da. A aquellos que reconocen a Jesucristo como Salvador, a aquellos que el Señor los sella con su Espíritu y su presencia se hace una realidad en Él. Así que, hermanos, no hay tal misterio de tener un conocimiento teológico, y es sencillamente pasar de hombre natural, pecador, a hijo de Dios en Cristo Jesús, hombre espiritual en el Espíritu, y acercarse al Señor en oración, buscar sinceramente la voluntad de Dios, meditar, escuchen, no estoy diciendo leer, meditar la palabra de Dios en oración, buscando lo que Dios me dice, buscando una respuesta en mi corazón de qué le voy a contestar a Dios de lo que Él me está pidiendo, lo que Él me está diciendo. Entrar en ese diálogo personal con Dios a través de su palabra y la oración. Si ya soy cristiano, hermanos, practique esto. Y yo le garantizo que va a ser una persona sabia, sabia en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es preciosa. Gracias porque siempre tiene algo nuevo para nosotros. Gracias porque hoy nos has hablado una vez más. Nuestra petición, Señor, es que respondamos positivamente a lo que tú nos estás diciendo. Tú no quieres hijos inmaduros. Tú no quieres una iglesia inmadura que estemos peleando unos con otros por puestos, por posiciones, por esto, por lo otro. Tú no quieres hermanos inmaduros unos con otros que se estén juzgando o chismeando el uno del otro. Tú no quieres eso. Tú quieres una iglesia madura, una iglesia sabia, una iglesia que sea capaz de vivir tu palabra y crecer de una forma madura y responsable y responderte sabiamente, de manera que podamos ser buenos esposos y buenas esposas bíblicas, de manera que podamos guiar bien a nuestros hijos, de manera que podamos cumplir la misión de esta iglesia de una manera que te honre. Todo eso, Señor, hace falta. Todo eso es lo que tú quieres. Y todo eso es posible. Por eso, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a buscarte. Que tú nos ayudes, Señor, realmente a permitir al Espíritu Santo que está en nosotros tomar posesión cada vez más de nuestra vida para ser llenos de tu Espíritu. Y poder sobreabundar en el fruto del Espíritu. Y poder vivir una vida sabia, que te glorifica y que te exalta a ti, que vive con gozo en medio de pruebas, que vive en servicio para el reino y no egoístamente para sí mismo. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.